Buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Bien. Bien. Bueno, pues llegó domingo, tocó levantarnos, quizás más temprano que otros días o como los otros días, no lo sé, y nuevamente prepararnos para venir acá a este lugar. Y prepararnos significa pues asearnos, vestirnos, quizás desayunar y luego venir a congregar. Bien por eso, porque a veces no alcanzamos ni eso, lo cual parece una cosa muy liviana, muy, digamos, no merecedora de prestarle mucha atención, pero no. En esos pequeños detalles se ve más o menos cómo anda el mundo interior de la persona. Recuerde que usted tiene un mundo interior, se llama el hombre interior. Ese es usted. Lo que nosotros vemos es solamente el hombre exterior. Puede ser que el hombre exterior y el hombre interior sean casi igual. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo no le pongo ningún reparo y me muestro como soy, entonces, así como soy adentro, así soy afuera. Por decirle, no importa nada lo que digan, yo digo lo que pienso y hago lo que quiero, ya, esa persona. Pero normalmente no llegamos a tanto. Lo que hacemos es acomodamos. No siempre mostramos el mundo interior. Ponemos un hombre exterior un poco diferente. Digamos que se acomode a las circunstancias. Y escondemos el mundo interior. La mayoría hacemos eso. Y bueno, pues así llegamos a Cristo. Y lo que hace el Señor es cambiar nuestro mundo interior para que cambie el mundo exterior. Tenemos que ser afuera como somos adentro, no diferentes. O sea, si usted dice, hermano, que Dios lo bendiga, es porque en su ser interior usted tiene deseos de bendecir a las personas. O, yo lo quiero mucho, hermano, pero en el fondo no hay tal aprecio. Entonces la cosa va mal. Nadie puede amar por fe. No se aprecia a la gente por fe. Tiene que ser una realidad. El amor entre nosotros tiene que ser una realidad. Bueno, pero ese mundo interior del cual estamos hablando es nuestra vida espiritual, que como es vida, ¿ok?, tiene que ser alimentada y fortalecida. ¿Ya? No existe, digamos, autónomamente de parte de Dios para abastecerse a sí misma de poder y de gloria. No, todo lo contrario, se deteriora. Esta vida interior, mi ser interior, el hombre espiritual necesita fortalecerse para crecer. Tenemos que crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es una tarea que nosotros hacemos todos los días, debemos hacer todos los días. No solamente algún día de la semana, todos los días. Y eso significa desarrollar algo en nosotros, entre muchas cosas, pero hay un punto importante que es la fe. Necesitamos desarrollar la fe. Piensa que una de las cosas más importantes en tu vida es la fe. De las más importantes. ¿Por qué? Por lo que dice el libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y haces dos cosas. O agradas a Dios o te agradas a ti mismo. Si te quieres agradar a ti mismo, no necesitas fe. Pero si quieres agradar a Dios, necesitas fe. Tú define a quién quieres agradar. ¿A quién quieren agradar, hermanos? Obviamente, pues, la respuesta es retórica, a Dios.
La pregunta es retórica, la respuesta es obvia. A Dios. No hay otra respuesta. Entonces necesitamos desarrollar la fe en nosotros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Como primer punto. Pero eso que parece tan sencillo tiene su aspecto fácil y tiene su aspecto complicado, como muchas cosas. En el aspecto fácil es que Dios dispone todo para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Y el aspecto complicado es que nosotros no estamos dispuestos a hacer todo. Porque siempre vivimos abandonando la fe. Y tenemos que aprender a cultivar nuestra fe. Y es un trabajito cotidiano, de esfuerzo, que a veces decidimos hacer o no, así nomás. Bueno, entonces hay que desarrollar nuestra fe, pues. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mire usted, cuando alguien agrada a Dios, Dios derrama mucho favor sobre esa persona. Dios ha derramado una gracia general que es la salvación, y en la salvación hay todo. Pero en el desarrollo de tu relación con Dios hay algunos que destacan más que otros, o más que muchos. Y esas personas van ganando el favor de Dios. Allí sí se gana el favor de Dios. La salvación no puedes ganar, pero dentro de la salvación sí puedes ganar el favor de Dios. Y cuando ganas el favor de Dios, Dios hace mucho por ti. Visita tu vida, te colma de bendiciones. Pero, como siempre, Dios dispone todo para nosotros, pero nosotros no aplicamos todo el esfuerzo para el desarrollo de la fe. Si nosotros desarrollamos nuestra fe, agradamos a Dios. Y si agradamos a Dios, Dios derrama su favor sobre nosotros. Qué importante es agradar a Dios. Pero sin fe, dice la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque el vínculo es la fe. Lo que me une con Dios es la fe. Tú vas a decir, ¿y por qué, pastor? Muy sencillo. Porque creemos en alguien a quien no vemos. Y decimos escuchar la palabra de quien no escuchamos. Y creemos todas las cosas que nos dicen respecto de Dios, el cielo, las bendiciones, la vida eterna, que no podemos comprobar. Yo no puedo mostrarles evidencias de eso a la gente. Ese es un ámbito de fe. Es un ámbito de fe. Eso está dentro del ámbito de la fe. Yo no puedo traerles un pedazo de cielo y decirles, miren cómo es el cielo, hermanos. Así es el cielo. Y todos, nos vamos para el cielo. No, no se puede. Entonces, nuestra relación con Dios se basa en cosas que no vemos, no oímos, nunca hemos visto. Y no veremos mientras estamos acá en esta tierra. Pero tenemos que creer en ellas. Fundamental, creer en ellas. Y para eso es la fe. Fe es la certeza de las cosas. Ya, ok. Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, si ves, la fe es certeza y convicción, certeza y convicción, certeza y convicción, certeza y convicción, certeza y convicción. A mí no me interesa que la gente diga, oye, pero estás loco, que te están engañando. No, yo tengo certeza y convicción. Y eso hacemos para muchas cosas en la vida. Y se nos cuestiona cuando las evidenciamos para la religión, digamos, para la relación con Dios. Pero andamos nosotros, por ejemplo, tenemos certeza y convicción para el dinero y para las cosas naturales. Pero se nos regaña si la ponemos sobre Dios. Bueno, finalmente, nosotros vamos a procurar desarrollar esto que llamamos, es lo más importante, nuestra fe. Ya. Para el desarrollo de nuestra fe, tenemos que entrar en un círculo virtuoso. Círculo virtuoso. Porque hay círculos
viciosos. ¿No es cierto? Uno puede caer en un círculo vicioso, pero aquí vamos a encontrar un círculo virtuoso. ¿Cuál es? Bien, es circular. Comenzamos con el primer punto, que es oímos la palabra de Dios. Para comenzar todo, requerimos oír la palabra de Dios. Genial. Entonces yo escuché la palabra de Dios el primer día que escuché el mensaje del Evangelio de la forma esta. El haber escuchado la palabra de Dios en aquel día, porque era palabra de Dios, activó en mí fe. Se encendió la fe, la capacidad de creer, la certeza, la convicción se activó. Entonces, di el paso que la fe exigía, aceptar a Jesucristo. Pero comenzó con escuchar primero. Se activó mi fe, acepté a Jesucristo y ahora viene el tercer paso. Tengo que seguir escuchando la palabra, ahora con más fe. Desde ese día yo tenía que estar perseverando en las reuniones para escuchar la enseñanza en la mayor cantidad de veces posible. De esa manera, mi fe se iba fortaleciendo para volver a seguir escuchando. Miren, hermanos, venir los domingos a escuchar la palabra no es una tarea sencilla para muchos, porque ¿quién no quiere quedarse a dormir hasta mediodía el domingo? ¿O no? Levanten la mano los que quisieron quedarse hoy día a dormir hasta el mediodía. Miren cuántos roncadores hay, ¿ve? ¿Ah? De lunes a viernes madrugando. Ya, pues por lo menos, y la gente razona así, por lo menos el domingo deberías quedarte en tu casa a descansar. No, te vas a tu iglesia. Las personas no van a entender esto, así que al respecto no vamos a discutir. Pero para nosotros sí debemos de entender. ¿Por qué? Porque es el día, ya que los otros días no te permiten, es el día en que tú te reúnes con otros hermanos para poder sentarte y escuchar la palabra. Bien. Entonces, no importa, sacrificas el descanso dominical y muchas cosas que podrías hacer, porque venir, por ejemplo, a este turno, no sé a qué hora se levantaron ustedes. Me imagino que un poquito más tarde que los que vinieron al primer turno. Me imagino, un poquito más tarde. ¿7 de la mañana? 7 de la mañana se levantaron. Ok, se levantaron a las 7 de la mañana y entre que se prepararon, desayunaron y tomaron el carro, llegaron acá casi las 11 de la mañana, ¿no? El pastor del primer turno demoró y estuve afuera esperando, pero ya estuve temprano. Y luego vas a estar acá las 2 horas que dura el servicio, hasta la 1 y te vas corriendo a almorzar. Entonces, para venir acá te has tomado toda la mañana para estar 2 horitas, para escuchar 1 hora, si es que no te duermes. ¿Ya? ¿Y todo para qué? Para fortalecer tu fe, porque necesito escuchar la palabra, fortalecer la fe, escuchar la palabra. Si eso no es un día a la semana, sino 2 días, le estoy dando a mi ser interior más fortaleza. Si son 3 días, más. Si son 4 días, más. Si son 5 días, más. Tú vas a decirme, bueno, pues, pastor, para llevar ese ritmo yo no tendría que trabajar. Error. Porque los otros días pueden ser culto o puede ser tu perseverancia en la lectura y meditación de la palabra, que es lo otro que nosotros no hacemos. Si lees la palabra, que son pocos de los que leen meditan la palabra. De allí que normalmente en las iglesias cristianas no encuentras fe. No encuentras fe. ¿Qué cosa encuentras? Personas con muchos problemas que no pueden resolver.
Personas con muchos conflictos que no pueden resolver. Familias que se rompen con mucha facilidad porque no pueden entenderse. Creyentes atados a vicios que no pueden romper. Personas que tienen situaciones de pobreza, de enfermedad. Todo eso tiene su punto de quiebre en la fe del creyente. ¿Por qué? Porque toda necesidad humana es suplida en abundancia por Dios, siendo Él la fuente de toda bendición, canalizado a mi vida por medio de la fe. La fe es la que te ayuda a canalizar todo lo que tú necesitas. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias, dice el apóstol Pablo. Entonces, si necesitamos algo, teóricamente solo tenemos que pedirlo. Claro. Tienes trabajo, pero no tienes bendición. Qué curioso. Dios te dio un trabajo, pero no encuentras bendición. Dios no se equivocó. Lo que Dios está esperando es que canalices la bendición, porque Dios no te va a bendecir sin un trabajo. No pienses que Dios puede bendecirte sin trabajar. Eso no hace Dios. Eso hace el gatito que hace así, o hace el Buda que ponen ahí en la casa. Pero Dios no hace esas cosas. Dios te dice, ¿quieres ser bendecido? Si te voy a mandar un trabajo, vamos a ver cómo lo haces. Bien, entonces tú recibes el trabajo como un medio. Ok, Señor, ahora necesito clientes. Ahora necesito ventas. Ahora necesito comprar a buen precio. Ahora necesito esto y necesito el otro. Ahora necesito que me paguen, Señor. Ya vendí, ahora necesito cobrar, Señor. Ahora necesito ensanchar el negocio. Necesito un camioncito para mi negocio. Señor, ahora necesitamos una oficina. Necesito esto. Todas esas cosas se las tienes que pedir a Dios, ¿o no? Pero no pedimos. Procuramos resolver las cosas sin Dios. Entonces, no las alcanzamos. Y después le echamos la culpa a Dios de que Dios no bendice. A ver, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo primero dice de la siguiente manera, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Qué interesante. Vamos a aclarar el versículo, porque quizás así como está traducido tan directamente es un poquito difícil, pero vamos a volver a leerlo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bien, el autor de esta carta está exhortando a los destinatarios a que tengan mucho cuidado. La vida cristiana es de mucho cuidado. En la vida cristiana, como todo va a ser canalizado por la fe, necesitamos nosotros el elemento que activa la fe, que es la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Ok. Cuando Dios envía su palabra, debes de tener mucho cuidado de recibirla y entenderla. Porque la palabra de Dios son verdades espirituales. Bien, si Dios quiere hacer algo precioso en tu vida, Él te va a dar una verdad espiritual. ¿Ok? Una verdad espiritual. Tú tienes que recibir esa verdad y la tienes que aplicar. Para lograr hacer esto, se requiere de fe.
Si no aplicas fe a la verdad que estás escuchando, la verdad pasa y tú te alejas de ella. Y tienes que resolver las cosas con las formas y maneras que este mundo tiene, pues. Entonces, el autor de esta carta les dice a los hermanos: por tanto, es necesario que con mayor diligencia, con mucho cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, las cosas que nos han predicado, que son verdades espirituales. No sea que nos deslicemos, no sea que nos alejemos de ella. Ese es el gran problema de venir a un culto, escuchar y no prestar, o no solo no prestar oído, sino no aplicar fe a lo que escuchas. Porque si tú te levantas después de terminar el culto, genial, y te vas, y te olvidaste todo lo que enseñamos, la pregunta es: ¿de qué te valió? ¿De qué te valió? ¿Qué verdad te estás llevando? Hay una verdad, en todo este servicio hay una verdad para ti, para tu vida. Bien, te la tienes que llevar y tienes que procurar que esa verdad sea parte de tu vida. De lo contrario, nada va a funcionar. ¿Cuál es esa verdad que Dios te ha hablado? A ver, capítulo 4. Capítulo 4. El ejemplo. Versículo primero. 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es el ejemplo acá? El autor de la carta pone como ejemplo a Israel. ¿Ok? Israel. Israel está esclavo en Egipto y Dios los va a sacar y llevar hasta la tierra prometida. Ese es el reposo para Israel, su tierra prometida. No es un tránsito muy extenso, muy largo. En 2-3 meses ellos salían de Egipto y llegaban a Canaán, así nomás de breve. Pero el viaje duró 40 años. ¿Por qué, si Canaán estaba a marcha de 2 meses, por qué demoraron 40 años en entrar? Dios les habló, Dios les prometió, Dios les explicó, y sin embargo el pueblo no entró. La pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta es esta: por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué inútil es aún la poderosa palabra de Dios en personas que no tienen fe para creer en ella. Y ese es nuestro caso. Ahora está escrito para nosotros. Si a nosotros se nos habla la palabra de Dios, tenemos que aplicarle fe a eso, para que no sea inútil. Y esa palabra, que es una verdad espiritual, produzca en nosotros un resultado. Normalmente el resultado es bendecir tu vida. Bendecir tu vida. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a tener una vida de bendición? Cuanto me apropie de mayores promesas de Dios. ¿Y cómo es que me puedo apropiar de las promesas de Dios? Primero las tengo que oír y segundo tengo que creer. Necesito oír y necesito creer. Bien, ¿cómo las escucho? Bien, tienes que venir al culto, reunirte en tu célula, donde está la palabra de Dios constantemente como un manantial que va fluyendo, y luego en tu casa tú tienes que ir leyendo y escudriñando y meditando. Ya, ahí las verdades de Dios van a llegar a tu vida. Ahora lo que tienes que hacer es creer en ellas. Si tú crees en algo, lo hablas. Es así. Si tú crees en algo, lo hablas. Cuando se reúnen los hermanos, socializan los hermanos, yo pregunto de qué hablan. Por supuesto, a mí no me invitan, porque si me invitasen a mí, todos estarían mudos, nadie hablaría nada. Pero si se reúnen los chicos, por ejemplo, ¿qué hablan allí? A veces veo la foto, porque alguno pone la foto en su estado de WhatsApp, y los veo ahí, y digo: estos benditos de Dios, ¿qué habrán hecho esta tarde? ¿De qué habrán hablado?
Espero que todo haya sido edificante, porque si todo fue una pérdida de tiempo, ¿de qué valió la comunión? Es como andar con gente incrédula. ¿De qué vale tener comunión con gente incrédula si ellos no van a edificar tu fe? Es como escuchar música. ¿De qué vale escuchar música mundana si esa música no va a edificar tu fe? ¿De qué vale? Yo necesito edificar mi fe. Entonces necesito la palabra de Dios y creer en ella. ¿Ok? Cada mensaje tiene una verdad o tiene dos verdades. La que tú logras entender. Bien, la recibes y empiezas a creer en ella. Por ejemplo, si enseñamos de la perseverancia, en el primer turno hablamos mucho de la perseverancia. La perseverancia es mantener constancia en algo. Soy constante en algo y desarrollo un hábito. La lectura de la palabra de Dios requiere constancia para que tengas el hábito. Si tú no has desarrollado el hábito, no vas a leer la Biblia como yo te estoy exigiendo que la leas. Necesito tener constancia, es decir, todos los días yo debo de abrir mi Biblia. Esa es la verdad para ti. Todos los días yo debo de abrir mi Biblia y leer y meditar. Leer y meditar. Todos los días. El que lo logra hacer nos va a contar cosas muy bonitas. Quien no logra hacerlo, la normalidad de la vida cotidiana, afanes, problemas, etc. Entonces necesitamos tener constancia. Venir a los cultos es una constancia que no debes perder. Por nada. Pero no, nosotros tenemos que aceptar las excusas de los hermanos. Pero el problema es que si tú faltas, no, a mí no me perjudicas en gran manera. Es tu vida la que se perjudica. No porque yo pueda ser alguien muy importante para ti, sino porque es una situación delante de Dios. Porque acá todo es en el Señor. ¿Entiendes? Hoy Ángel Cuba está acá, mañana puede ser fulano de tal y pasado mengano de tal. No son las personas. Es el Señor, lo que el Señor tenga que hablarte. Entonces, venir a los cultos, a las reuniones cristianas, cuales fueren, es una necesidad. Faltar, ausentarse de las reuniones cristianas, como dice la carta a los hebreos, como algunos tienen por costumbre, es un problema de fe. Esa inconstancia perjudica el desarrollo de tu fe. Biblia, reunirse. Y lo tercero que dice Hechos es oración. Constancia en la oración. Constancia en la oración. Porque orar es hablar con Dios, ciertamente. Yo necesito hablar con Dios cada día. Cada día. No importa, brevemente, hablemos con Dios. Cuéntale a Dios tus cosas. Dios se las sabe, pero quiere que se las diga. Es como el papá. ¿Han visto que los papás cuando tienen niños pequeños, el papá sabe lo que el niño está pasando, pero el papá quiere que el niño le diga? El papá sabe que el niño quiere un helado, pero está esperando que el niño le diga, papá, ¿me compras un helado? Pero claro, cariño, te compro un helado. ¿Qué helado quieres? El mejor de todos, frío rico. Un frío rico, por favor. Clásico, el clásico, nosotros no. Listo, ya está. No hay mejor cosa que comenzar con el maní picado. ¿Qué cosa más deliciosa inventó Donofrio? Frío rico. ¿Tú crees que Dios es que ve que necesitas quieres un helado? Jamás te voy a comprar un helado. Papá, ¿un helado? No quiero, hijo, no. Mal, no. No. No te has ganado el helado. Nosotros, si somos hijos de Dios, gozamos del favor de nuestro papá, Dios. Dios es bueno. ¿Ok?
¿Ok? Dios nos va a ayudar con todas las cosas que favorecen nuestra vida. Y nos va a conceder privilegios y recompensas. Y Dios nos va a honrar de formas cariñosas y especiales. Porque somos sus hijos. Pero Dios quiere que nosotros le pidamos las cosas. Y para ese pedir necesitamos hablar con Él. Eso se llama oración. Tenemos que ser constantes en la oración. Constantes en congregar. Constantes en la lectura. Entonces, ¿qué cosa hago con mi mundo interior? Lo voy fortaleciendo. Y cuando recibo una promesa de Dios, yo la puedo aplicar, porque tengo capacidad para aplicar la promesa de Dios a mi vida. Y no quedarme en una vida cristiana como los israelitas en el desierto, 40 años dando vueltas en el desierto hasta que todos se murieron. Cristianos que andan una vida igualito, hace 20 años igual están, hace 30 años están igual, no han avanzado, no han progresado, no hay desarrollo espiritual en su vida, no hay desarrollo en su servicio, no hay bendición material, no hay nada. Tú dices, qué extraño, no se puede estar en Cristo 20 años y seguir en la misma situación. ¿Está mal Dios? ¿Está mal su palabra? No. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Es el hombre el que está mal. ¿Está aplicando mal la palabra o no la está aplicando? Ese es el plano de nuestra responsabilidad. Necesitamos creer a Dios. Bueno, hubo una petición que leímos en el servicio anterior, de acá, miren ustedes, muy interesante. Lucas capítulo 17, vamos a Lucas por favor. Lucas capítulo 17 versículo 5. ¿Lo oyeron todos? ¿Qué dice, hermanos, el versículo? Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Qué interesante. Es como que estás así, todo bajoneado, y vas a la oficina y me tocas en la puerta. ¿El pastor está ocupado? No, diga, pastor, un favor, ¿puede orar por mí? ¿Y para qué desea que ore por usted? Para que Dios me aumente la fe. Lamentablemente esa oración no existe esa oración. No puedo decir, Padre, aquí está tu hijo, cántaro vacío, llénalo, Señor, con fe, mucha fe, que desborde la fe en él. No, eso no funciona así. Si tú crees que la fe es muy importante, la tienes que obtener de Dios. Pero no es a través de un milagro en que me acerco y de repente, ¡fua!, me llenó de fe. Ahora creo todo por Dios. No, eso no funciona así. La fe se activa de lo poquito a lo mayor. Si tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, que fue un acto por la palabra de Dios, se activó en ti la fe verdadera. Se llama la fe de Dios. ¿Ok? Ya, ese es pequeño. Porque la fe no requiere ser grandota para que tú puedas hacer cosas grandes. No. Necesitas solo tener una fe pequeña. ¿Por qué? Porque la fe en pequeñas dimensiones logra grandes cosas. Entonces, versículo 5 otra vez. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar,
y os obedecería. Lo cual significa, no necesitas que te aumente la fe. Lo que necesitas es usar esa fe que tú tienes allí, pequeñita. Sí, úsala. Úsala. ¿Por qué piensas que hay que aumentarte la fe para que hagas cosas grandes? Tienes en ti la fe necesaria para hacer cosas grandes. El asunto es que la fe no es un sentimiento. ¿Me entiendes? La fe es una virtud. Entonces, si la fe fuera un sentimiento, diríamos así: ay, siento fe. Ay, oh, por Dios. Ya, ese fue sentimiento. Eso no es así. No es así. La fe es una virtud. Virtudes son cualidades. Es una virtud espiritual que está allí. No lo sientes. Está allí. ¿Y qué tengo que hacer? Usarla. ¿Y cómo se usa, pastor? Muy sencillo. Necesitas una promesa de Dios y una situación. Una promesa y una situación, exacto. Por ejemplo, la situación, una situación, enfermedad. Promesa de Dios, Jesucristo murió por nuestras enfermedades. Muy bien, une las dos cosas a través de la fe. Y ya está. Pero nunca podemos hacer eso porque no hemos ejercitado la fe, pues. Porque tenemos médicos y tenemos farmacias. ¿Te duele algo? Médico. No está mal, no está mal. Pero aún para ir al médico tienes que tener fe como creyente y preguntarle al Señor: Señor, ¿voy a ir al médico o voy al pastor? Porque si lo que yo sufro es cuestión de pecado, el médico no me va a curar. Porque si lo que yo sufro es, la raíz de eso es el pecado, tengo que ir donde el pastor para resolver el problema. Porque la raíz de esta enfermedad está en otro ámbito, en el ámbito de la moralidad o la inmoralidad. Y eso el doctor no ve. No ve. No es cardiólogo especialista en inmoralidades. ¿Han visto esa especialidad alguna vez en un hospital? No existe. Entonces tú tienes que definir entre la situación y la promesa la decisión de creer o no creer. Muy bien, a empezar a creer. Pero recuerda que la fe no es una emoción. No se siente. No, es una cualidad. Y la cualidad es que tú vas a pararte firme en esto que crees. ¿Me entiendes? Entonces mi fe me lleva a perseverar en congregar. Yo no dejaré de congregar nunca. Porque entiendo que esa es la forma como Dios me habla. Tendría que estar muy delicado, tendría que haber viajado, tener una situación en ese momento que me interrumpe, pero de mí, yo decir, yo no voy, jamás. No podemos. ¿Por qué? Porque la Biblia ordena congregar. Y yo voy a cumplir con eso. Aplico fe a eso. Fe, si te das cuenta, en este sentido es obediencia. Toda persona que tiene fe es obediente. Bueno, pues. Entonces el maestro les dijo: no necesito aumentarles la fe, lo que necesitan es usar esa pequeña fe que ya tienes. Con esa pequeña fe tú puedes hacer grandes cosas. Y en la medida que tú sigas usando esa fe y realizando cosas, esa fe va a ir creciendo. La capacidad de creer va a ir creciendo. Si no la activas, te quedas como un creyente poca fe. Poca fe. ¿Conocen algún creyente poca fe? Muchos somos creyentes poca fe. Les vamos a poner un caso que también mencionamos en el primer servicio. Mateo 14. Vamos a Mateo 14.
Mateo 14. 14. Mateo 14. Vamos, ¿ya lo tienen? Mateo 14. Versículo 22 de Mateo 14. Versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ok, el Señor había tenido una campaña ahí con mucha gente, terminó la reunión y el Señor le dijo a los discípulos: suban a la barca y crucen al otro lado. Allá nos veremos, mientras yo despido a la multitud. Entonces los discípulos subieron a la barca y empezaron a remar para irse al otro lado. Y Jesús dijo a toda la gente: idos a vuestras casas, descansad, goodbye, adiós, chao. Bien, ¿qué hizo luego el Señor? Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Muy bien, los discípulos se fueron en la barca hacia el otro lado, el maestro despidió a la multitud y él, ¿a dónde se fue? Al monte, subió un poco a unas colinas y ahí se quedó solo y se puso a orar hasta que llegó la noche. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. El mar de Galilea es un lago muy extenso. Y en ese lago suele haber tempestad de viento que agita el mar, las olas, o sea, genera olas y pueden esas olas volcar una barca. ¿Ok? El mar se pone muy movido a causa del viento que baja. Después de haber calentado en el día, el viento desciende hacia el mar y genera con los vientos fríos del mar, genera un choque donde se desata una tempestad de viento. Bien, los discípulos estaban de noche y en la mitad se desata una tempestad. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, por más que los hombres remaban y remaban, la barca no avanzaba y todo se sacudía y se imaginan ustedes, la cosa se complicó. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿cómo, hermanos? Ajá, hermanitas, solo las hermanas. ¿Cómo vino Jesús a ellos? A ver, los varones, ¿cómo vino Jesús a ellos? No se puede caminar sobre el mar. Caminar sobre las aguas no se puede, porque las leyes físicas no te lo permiten. Todo cuerpo se tiene que hundir en el agua, salvo que se diseñe para flotar, es diferente. Pero no se puede caminar sobre el agua. Sin embargo, dice el texto que Jesús descendió del monte porque vio la barca a la mitad azotada por el viento. Y Jesús descendió del monte caminando en tierra y cuando llegó a la orilla siguió caminando y caminó sobre las aguas y se fue caminando, acercándose hacia la barca. No sé cuántos metros habría caminado el maestro, un par de kilómetros quizás, para llegar al centro donde se hallaba la barca y Jesús caminaba. Era de noche, cerca de la madrugada. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma. ¿Y qué más? Bien, entonces esa es la reacción normal de una persona en su estado, en su entendimiento natural. Ellos creen en fantasmas, en cosas así. Toda explicación de sucesos va a pasar por su cabecita y van a sacar como conclusión que eso que viene ahí es un fantasma. Nunca pensaron ellos que ese que venía andando era el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no anda, él en su cabeza, él no se sujeta a nada, a nada.
Él anda por fe. Entonces, si es necesario caminar sobre las aguas, Él tiene la suficiente fe para caminar sobre las aguas. Si es necesario multiplicar los panes, Él tiene suficiente fe para multiplicar los panes. Si es necesario levantar a este muerto, Él tiene suficiente fe para levantar a este muerto. Si es necesario sacar demonios de este hombre, una legión de demonios, el Señor tiene suficiente fe para sacar los demonios. Si se necesita sanar a este leproso, devolverle toda la carne que ya no tiene y todos los dedos que le faltan y las orejas que le faltan, Él tiene suficiente fe para dejarlo con la piel de un bebé a este hombre. Si hay que abrirle los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos y soltarle la lengua de los mudos y sanar a los epilépticos y a todos los lunáticos y a todas las personas, Él tiene suficiente fe para hacerlo. No necesita gotas, inyecciones, pastillas, jarabes, gel o cremas, no necesita nada, no necesita cortar, coser, amputar, no necesita. Él no necesita radiografías, ecografías, tomografías, no necesita nada. Él sabe perfectamente lo que cada persona tiene, porque por medio de la fe todo el mundo se le hace conocido a Él. Todo se abre. Caminar sobre las aguas es como caminar sobre la vereda, sobre la pista. Para el Señor no es problema. Y así fue, caminando sobre las aguas. Y como de noche, el agua salpica, y de repente vieron por allá una silueta que venía caminando hacia ellos. Pobrecitos los discípulos, cuando vieron eso, casi se hacen pis ahí en la barca todos. Gritaron, ¡un fantasma! Y tuvieron gran temor. Voces de miedo. Cuando suceden cosas, ¿cómo entiendes? Así como ellos entendemos. ¿O lo entiendes como Jesús? Entendemos como entienden los hombres, equivocadamente. Y como los pobres ahí en la barca, encima están, en medio de la tormenta, como que se sienten que van a morir, y ahora se aparecen fantasmas y los pobrecitos empezaron a gritar en la barca, pues. Y el maestro de lejos, ¿qué les dice? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bellas palabras, tened ánimo. ¿Ah? Una persona que está dudando le dice, ten ánimo. O sea, levanta tu espíritu. Levanta tu espíritu, anímate. Se queda todo chupado. Vamos, levanta el ánimo. Sean cobardes. Levanta el ánimo. Miedosos son ustedes. Levanta el ánimo. Antes de ir a la guerra, pasaban los capitanes por el ejército y le decían, si hay acá algún miedoso, que se vaya. Que se vaya. No vaya a ser que con su miedo apoque el ánimo de todos los valientes, porque de repente allá en la batalla este cobarde se va a empezar a correr y él va a desanimar a otras personas. No, si alguno ya tiene miedo, váyase a su casa. Ya pues, tú decidías si tenías miedo o te lanzabas con valor a la batalla. Levanta el espíritu. Y Jesús les dijo eso, tened ánimo, no temáis, yo soy. Y cuando escucharon la voz del maestro, medio que dudaban, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro pensó que era una cuestión de mandato, ¿ya? Si el Señor manda, yo puedo caminar. Entonces, Señor, manda tú que yo vaya a ti sobre las aguas. Y miren que la respuesta de Jesús no es, bien, yo ordeno que Pedro venga caminando sobre las aguas. No fue así. Jesús le dijo, ven. Eso es todo. Ven pues. Y Pedro, valiente como es él por momentos, sacó el pie de la barca y su pie sonó como si hubiera pisado cemento. Y dio el otro paso. Y dio el otro paso. Y dio el otro paso.
y dio el otro paso e iba caminando sobre las aguas. Pregunto, ¿se puede caminar sobre las aguas? Respuesta natural, no se puede caminar sobre las aguas. Respuesta espiritual, sí se puede caminar sobre las aguas. ¿Qué idioma vas a hablar tú? El natural, pues como siempre. No puedo, no se puede. Ya es muy tarde, ya es muy lejos, hace frío, tengo diarrea, tengo que hacer, tengo que esto, tengo el otro, tengo novia. ¿Pero quién es la hermanita? No es hermana. Ah, Filistea. Sí. ¿No se llama Dalila? Cuidado, Dalila le sacó los ojos a Sansón, ¿ah? Ah, Filistea. Ya caigo. Bueno, pues hermanito, andar en la carne conduce a la muerte. Eso es lo que muchos cristianos no entienden. Bueno, estamos con Pedro, ¿no es cierto? Y Pedro empezó a caminar. Ok. Versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué maravilloso. Miren, en la cosa debió haber sido así. Pedro caminaba mirando a Jesús, y Jesús sonriente lo esperaba, y una vez que llegaban, los dos se iban juntos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están allá los muchachos? Se mueren de miedo, maestro. Qué bien, déjalos ahí, vamos nosotros. Y si hubieran ido hasta el otro lado. Pero no fue así. Porque Pedro todavía no había madurado su capacidad de creer. Esta era una lección para su vida. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y cuando aparece el miedo, la fe se esfuma. Cuando hay duda, la fe se desvanece. Cuando hay incredulidad, la fe no se manifiesta. Si tú estás haciendo algo por fe y después empiezas a considerar naturalmente como el mundo concibe las cosas, vas a interrumpir algo tremendo que Dios quiere hacer contigo. Dígame usted si no era tremendo lo que Dios estaba haciendo con Pedro. Le estaba enseñando que se podía hacer cosas imposibles por medio de la fe. Pero lamentablemente Pedro no tenía desarrollada la capacidad de mirar a Jesús, sino que él también miraba a los costados y miraba todas las cosas que lo rodeaban. Y al mirar el viento, tuvo miedo. Y el miedo esfumó la fe y empezó a hundirse inmediatamente, porque las cosas se hunden, pues. Pedro no era de corcho para flotar, tenía que hundirse. Entonces dio voces diciendo, Señor, sálvame. No le quedó otra cosa que pedirle ayuda al Señor. Jesús se acercó a él y le dio la mano y le dijo, no me sueltes, Pedrito. No, le dijo así. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo hombre sin fe, le dijo hombre de poca fe. Hombre sin fe es un no creyente. No cree, pues no hay fe. Hombre de poca fe es el que cree en Dios, pero su capacidad es pequeña. Pero no necesitas una gran capacidad. Con esa poca fe, tú puedes hacer cosas más grandes. El problema es que no dudes. Pero Pedro dudó. Y cuando dudó, comenzó a hundirse.
Nosotros vamos así, pues, vamos entre la duda y la certeza, la duda y la certeza, la duda y la certeza, la duda y la certeza. Así vamos andando, la duda y la certeza. La certeza cuando estamos el domingo acá decimos amén a todo. Y la duda es cuando salimos de acá empezamos a dudar todas las cosas. Ya no las hacemos como allá en el culto creíamos. En el culto decíamos amén y acá decimos no, no se puede. En el culto cantábamos Dios es bueno y acá ¿por qué Dios me trata así? Allá en el culto decimos Dios es poderoso y acá decimos no se puede hacer nada, hermano, todo está fatal. ¿Por qué andamos entre la duda y la certeza? ¿Por qué no jalamos un poco esa forma de mirar a Dios en el culto y la vamos llevando cada día a nuestra vida? Dios es bueno, Dios nos ayudará. Dios es bueno. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Quieres bendición? Lo primero que tienes que saber es que Dios es bueno. Lo segundo, dale gracias a Dios en la mañana, esfuérzate, levántate temprano y ve a trabajar. Encomiéndale a Dios tus caminos. Y cierra la tarde dándole gracias a Dios y regresa a tu casa y cumple con tus obligaciones. ¿Tienes responsabilidades en la iglesia? Cúmplelas. Porque todo hombre de fe hace eso. ¿Tienes responsabilidades en la casa? Cumple con ellas. Porque todo hombre de fe hace eso. El hombre que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ha negado la fe, dice el apóstol Pablo. Bien pues. ¿Ha visto cómo se lleva la fe de la iglesia? Se lleva a la casa, al trabajo, a la calle. Con fe, hermano. No importa que sea chiquita tu fe. Nadie te está pidiendo que camines sobre las aguas. Solamente que des gracias a Dios, des gracias a Dios, des gracias a Dios. No seas creyente solo en la iglesia. Les contaba en el primer turno, les conté a ustedes, no sé si, que yo un día tomé un taxi. Y ¿lo conté a ustedes? No. El primer turno fue. Y miré al taxista y tenía su Biblia acá. Y dije, este es un brother, es un hermano. Bueno, pues. Y él empezó a predicarme. Hasta que ya me predicó muy bonito, casi me convence a ser cristiano. Entonces yo le dije, sí, hermano, gloria a Dios, una cosa así. Me dijo, usted es hermano. Sí, yo soy creyente. Gloria a Dios. Miren, ve, a su taxi entrarían, no sé cuántos viajes puede hacer un taxista, 20 al día. No sé, los que hacen taxi. ¿30? Respóndame, por favor, alguien. ¿20, 30 viajes? ¿Sí? 20 viajes. Son 20 posibilidades de evangelizar. Eres como el pescador que estás tirando el anzuelo. Puedes pescar 1 o 2 de esos 20. Puede ser que le salves la vida a alguien. De repente se está yendo a suicidarse o a matar a alguien. Puede ser que salves una vida. Pero esa es tu fe. Y el chico me evangelizó. Cuando yo le manifesté que era cristiano, se alegró. ¿Así? ¿Y a qué iglesia va usted? Yo saqué pecho por la iglesia. A la comunidad cristiana Jesús vive. ¿Y quién es su pastor? El hermanito Ángel Cuba. Buena gente el pastor. Qué bien es mi pastor. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. ¿O es que cuando sales de la iglesia y vas a hacer taxi como Rambo, te pones el de pirata, el cuchillo, y sale como un tiburón en la calle? ¿Cómo hacemos? ¿Sales a bendecir o solo a recursear? Igual en tu negocio. Eres empleado de una empresa. ¿Tú estás yendo a trabajar porque te pagan nomás? ¿O lo haces como para el Señor? Fíjate que el apóstol Pablo le decía a los cristianos esclavos que se sometan a sus amos, que no sean respondones y que los soporten, aún sean difíciles esos amos, que sean pacientes, porque hay un amo en los cielos que ve todas las cosas. ¿Cómo hacemos? ¿Eres empleado? ¿Tienes un jefe? ¿Es duro tu jefe? ¿Es complicado?
La mayoría de los jefes son así. Y si tú llegases a ser jefe, ¿cómo serías? ¿También así, complicado? ¿Duro? ¿Difícil? ¿O vas a hacer que tu trabajo sea una iglesia? Tu trabajo no puede ser una iglesia. No puede ser. Es tu fe. Tu fe si eres empleado, tu fe si eres patrón. Tu fe si trabajas en una oficina, tu fe si estás en un taxi. Tu fe si eres el pastor o si estás en la casa como ama de casa. Tu fe si eres joven o eres adulto. Tu fe si eres varón o eres mujer. Tu fe si eres soltero o eres casado. Tu fe si tienes hijos o no tienes hijos. Siempre es la fe la que tiene que actuar. Siempre. Y bueno, pues, no seamos hombres de poca fe. Ya el tiempo no nos permite ver el caso de la mujer sirofenicia, que es la mujer de gran fe. A ella no la llamó mujer de poca fe. Alabó el Señor la fe de esta mujer, porque ella defendió su petición así, como una guerrera de fe. Y el Señor se quedó admirado. Oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como has pedido. Y la mujer alcanzó el milagro. ¿Cuál era el milagro? Que su hija sea liberada de un espíritu inmundo. Y se alcanzó la liberación por la fe. Entonces, trabajemos en el ámbito de nuestra fe, mis queridos hermanos. Necesitamos la materia prima, que es la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay fe. ¿Ok? La capacidad está ahí para creer. La pregunta es, ¿en qué vas a creer? En lo que Dios diga. ¿Y dónde está lo que Dios dice? En su palabra. Y eso es posible, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta llegar a las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa que quede oculta ante ella. Todo lo escudriña. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces yo necesito la palabra de Dios. Bien, pues, a leerla entonces y a meditarla. Persevere, 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 persevere en su asistencia, persevere en la doctrina, persevere en la oración y su fe va a ir fortaleciéndose, edificándose, edificándose. ¿No tienes Biblia? Necesitas una Biblia con urgencia, ¿ok? Necesitas una Biblia. ¿No tienes Biblia? Necesitas una Biblia. ¿Quieres que te ayude con una Biblia? Te voy a llevar acá a la librería. Ahí la venden. Tienes que por fe pagar el costo de una Biblia. Es para tus recursos espirituales. Te compras una Biblia, económica nomás, porque como la vas a leer duro, esa Biblia se va a deshojar tarde o temprano. Entonces te compras una Biblia y la lees. Y vienes el domingo, no con el celular. Biblia en celular, no, eso es para la combi. ¿Ok? Vienes con tu Biblia y abres tu Biblia y lees tu Biblia. El libro sagrado. Cerramos nuestros ojos, por favor.